Mi nombre es Miranda Smith. Alguna vez viví en Nueva York. Mi madre es Lisa Smith y puede ser localizada mediante la guía telefónica de esa ciudad. Si me estás escuchando, encuéntrala y por favor no le muestres esto. Solo dile que la amo y que estoy tratando de volver a casa. Todo comenzó cuando cumplí 25 años. Había llegado el momento de hacer algunos cambios, al menos en mi apariencia. Pensé me vería más madura si no anduviera llevando a todos lados mi mochila llena de libros como si fuera un estudiante de preparatoria. Esto significó, claro, que tuve que dejar de leer en el metro por las mañanas y por las tardes. Cargar un bolso habría estado fuera del lugar porque trabajaba en una fábrica. Comencé a portar solo mi reproductor MP3 para pasar el tiempo, pero se me rompió y se apagaba al final de cada canción si no le cambiaba a la siguiente pista manualmente. También dejé de usarlo, así que todas las mañanas me sentaba en el metro durante 30 largos minutos al día sin nada que hacer más que observar a los pasajeros. Era un poco tímida y no me gustaba que me atraparan viéndolos. Tuve que aprender a ser discreta e interesantemente descubrí que no era la única persona en el mundo que se sentía incómoda en público. La gente lo ocultaba de varias maneras, pero aprendí a ver a través de ellos. Mentalmente los dividí en categorías. Estaban los señores inquietos que movían constantemente las manos y piernas, los tipos nerviosos, los que pretendían dormir, los que sí dormían, los ocasionales usuarios de computadoras portátiles y los adictos a celulares que eran completamente incapaces de callarse durante más de 2 minutos seguidos. Me volví insoportablemente aburrida, hasta que un lunes encontré la primera incongruencia. Un hombre de mediana edad, cabello café, tamaño y peso promedio y vestido de una manera bastante extraña. Parecía casi normal, no tenía rasgos ni manerismos resaltantes, solo era como si estuviera diseñado para pasar por desapercibido. Todas las personas reaccionaban ante luces, ruidos y señales, pero él no. Él era completamente insensible. Era como ver a alguien sentado frente al televisor viendo un documental sobre peces sin emoción o interés, físicamente ahí, pero sin estar presente. Él estaba en el metro por las tardes, sentado siempre en el mismo asiento y el mismo vagón. La segunda vez que lo vi, se sentó allí, inexpresivo y con la cabeza erguida. Recuerdo que una mujer entró a nuestro vagón con un niño llorando desesperadamente y se sentó justo detrás de él. Lo observé ávidamente buscando alguna expresión, pero no hizo nada. No giró la cabeza ni frunció el ceño con molestia. Me sentí mareada y cuando salí del metro me temblaban las manos como si tuviera un ataque de abstinencia a la nicotina. Algo sobre ese hombre estaba mal. Era como un bicho raro, probablemente un sociópata o tal vez uno de esos tipos tranquilos que resulta que tienen docenas de cabezas de mujeres en su congelador y a su madre como primer víctima. Me encontré intencionalmente holgazaneando por las tardes después del trabajo, deteniéndome a curiosear en los kioscos que había cerca del metro, incluso cuando no tenía intención de comprar nada. Evité tomar el metro durante un par de semanas, y cuando volví a hacerlo, me aseguré de elegir un vagón lo más alejado posible de donde había visto a aquel hombre. Luego una mañana vi a otra persona que activó en mi mente las mismas señales de advertencia. Una mujer igual de simple que parecía fuera de lugar. La reconocí en medio del ajetreo y conmoción que había a su alrededor. Y ahí comenzó mi obsesión por contemplar a gente similar. Lo que había comenzado como un pasatiempo para evitar el aburrimiento se convirtió en una especie de religión para mí. No podía entrar al metro o viajar en autobús sin encontrarme examinando a todos, ya fuera a través de las ventanas o hacia los pasajeros. Tenía una lista mental de las especificaciones que caracterizaban al tipo de personas que me intrigaban. Todos ellos vestían con colores sólidos, usaban ropa sin marca, no tenían expresión alguna, ni llevaban bolsos o accesorios. Les comencé a llamar los extraños. A pesar de que comencé a tomar el tren más de lo necesario y rutas que no eran la mía, no los veía todos los días, pero estaban allí con frecuencia.
Ver a uno me ponía los dientes de punta, me sudaban las palmas de las manos y se me secaba la garganta. Si alguna vez has dado un discurso, es posible que reconozcas la sensación. Aunque no me prestaban la más mínima atención, no me sentía desplazada porque yo los veía claramente. ¿Cómo podrían ellos no verme? Estaba ahí. Cuando finalmente mi curiosidad superó mi miedo, decidí seguir a uno. Elegí al primero que había encontrado, el hombre en el metro de la tarde que elegía el mismo asiento siempre. Me subí y senté detrás de él. Viajamos hasta el final de la línea y él se levantó y salió antes que yo. Manteniendo distancia, lo seguí hasta la plataforma del lado opuesto. Vi que tomó asiento en un banco cercano para esperar tan inexpresivo como siempre. Doblé en una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos llegó el siguiente tren y lo vi entrar y tomar el mismo asiento. No pude encontrar el valor para seguirlo. Él no había ido a ninguna parte. Simplemente tomó el tren hasta el final de la línea y luego regresó. ¿Qué posible razón tendría alguien para hacer eso? Tomé el metro de regreso a casa y traté de descansar un poco, pero no podía dejar de pensar en lo que había hecho el extraño. No tenía sentido. Me encontré más que confundida. ¿Por qué ese extraño, esta persona casi inhumana, viajaba en el subterráneo de un lado a otro yendo a ninguna parte? Alguna vez leí que la mente se estanca en las cosas que nos dan gran incertidumbre, cosas que no logramos descifrar y nos parecen incorrectas o de otro mundo. Ese era el efecto que los extraños estaban comenzando a tener en mí. Sentía que ofendían mis sentidos. Al día siguiente lo seguí nuevamente y continué siguiéndolo todos los días durante al menos una semana. Viajamos juntos en silencio, pero solo yo lo sabía. Al final de la semana lo seguí durante horas hasta que el último tren se detuvo cerca de mi bloque de apartamentos. Viajamos de un extremo a otro de la ciudad. Dejé de mirar a la gente. Ahora solo observaba a una persona, a un extraño. No tenía ojos para nadie más. Era como si nosotros fuéramos las únicas dos personas en el planeta y nada más importaba. Perdí mi trabajo la siguiente semana. Mi gerente era amable y tímido, pero firme. Me dio todo un discurso, pero apenas pude escucharlo. Lo único en que podía pensar era en mi nuevo trabajo. ¿Qué es lo que sabía el extraño y qué hacía cuando no lo vigilaba? Salí del trabajo por última vez a mediodía. Normalmente empezaba a seguir al sujeto a las 5:30 de la tarde, pero estaba segura de que me estaría esperando. Hoy deseo haber prestado mayor atención a aquel día. Podría haber caminado por el centro o podría haber tomado un café, fumado un cigarrillo al aire libre y luego haberme ido a casa. Pero mi obsesión estaba fuera de control. Debía haber encontrado un trabajo nuevo y volver a leer en trenes y autobuses. Pero en lugar de hacer eso, me senté en la estación a esperar. Estuve ahí durante al menos una hora hasta que lo vi a través de una ventana. Caminé y entré al vagón. Esta vez no sudaba, mis manos no temblaban, ni mi corazón latía con fuerza. Por primera vez me senté frente a él. Observé un cambio en su rostro. ¿Me habrá reconocido? Si lo hizo, no vi señales de ello. Me sentí enojada, pero con esfuerzo pude mantener el rostro quieto y sin expresión. Pensé en gritarle: «Reacciona, mírame», pero no lo hice. Y mi silencio no fue respondido ni en el primer viaje, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el 10º. Viajamos juntos hasta bien entrada la noche y en cada terminal salíamos y esperábamos juntos. En algún momento me senté a su lado mirándolo por el rabillo del ojo y aún así no obtuve nada. Finalmente hicimos nuestro último viaje juntos. Siempre lo había dejado alejarse de mí después del último viaje de la noche porque el final de la línea está muy lejos de mi casa y los autobuses dejaban de circular al mismo tiempo que el metro, pero esta vez lo seguí. Finalmente vería lo que hacía cuando los trenes dejaban de circular. Tal vez, esta vez, obtendría algunas respuestas. Él siguió avanzando y mi anticipación creciendo. El vagón nos rodeó lentamente hasta que quedamos solos. Me esforcé por mantener una sonrisa maníaca. El tren disminuyó la velocidad y luego se detuvo. El extraño no se movió cuando las puertas se abrieron. Detrás de nosotros,
pude escuchar vagamente los pasos resonantes de 3 personas saliendo de la estación. El sistema de altavoces sonó avisando que habíamos llegado a la terminal. Nuevamente escuché pasos. Era un conductor asomándose a cada vagón para asegurar que el tren estaba vacío antes de llevarlo a donde sea que lo estacionaran cada noche. Logré ver al conductor por el rabillo del ojo cuando llegó a nuestro vagón. Sus ojos vagaban por encima de nosotros y una mirada de perplejidad apareció en su rostro y parpadeó un par de veces. Esperé a que hablara, pero se alejó de nosotros moviendo ligeramente la cabeza. El tren arrancó de nuevo. Viajamos por un tiempo hasta que se estacionó. Por las ventanillas pude ver trenes estacionados de ambos lados. Después volví la mirada hacia el extraño y asombrosamente me sonrió. Hizo una pequeña curvatura en el labio que habría pasado desapercibida si no hubiera pasado las últimas horas estudiando su rostro. Dijo en un áspero tono barítono: Aquí estamos. Traté de responder, pero no lo pude hacer de inmediato. Mi garganta no respondía. Me llené de terror. Sentí como si toda la caverna en la que estábamos se hubiera derrumbado sobre mí. Tosí, tartamudeé y finalmente logré con voz ronca hacer la pregunta que me llevó a medio camino de la locura y a este lugar. ¿Qué eres? Él me ignoró y se puso de pie. Las puertas del tren se abrieron y sorprendentemente se giró para mirarme. ¿Vienes? Dijo y caminó. Salí a la plataforma y seguí su camino. «Maldita sea», grité. «Háblame. ¿Quién eres? ¿Por qué viajas en el tren todo el maldito día?» No miró hacia atrás ni alentó su paso. No pude ver su cara, pero seguramente no reaccionó más de lo que había reaccionado a cualquier otra cosa. Lo seguí acechando con gritos y luego me rendí suponiendo que esas 3 palabras era todo lo que obtendría. Caminamos por la plataforma hasta que llegamos a un cruce. Giramos quedando en perpendicular a los trenes que nos rodeaban. El camino delante estaba iluminado, pero no podía ver dónde terminaba la fila de trenes. Parecían demasiados para dar servicio a solo una ciudad. No estoy segura de cuánto tiempo caminamos, pero el extraño se detenía de vez en cuando y observaba los trenes durante 1 o 2 minutos, pero luego seguía. Me tomó un tiempo descubrir la razón de su comportamiento, pero finalmente noté que no todos eran iguales. Durante largas filas eran similares, pero luego el modelo cambiaba. Un poco más grandes o más pequeños, las cabinas del conductor también eran superficialmente diferentes cada cierto número de filas. No supe ni sé qué es exactamente lo que él estaba buscando, pero eventualmente debe haberlo encontrado porque volvimos a girar y las puertas de un tren se abrieron. Mi guía se detuvo, entramos y tomamos asiento. ¿Estás dispuesto a hablar ahora?, le pregunté, pero no obtuve respuesta. Suspiré con frustración, analizando seriamente los pros y contras de darle un puñetazo en la cara. De repente se encendieron las luces del vagón y escuché el motor arrancar. ¿Qué carajo? Me dio una mirada que expresaba: no vas a poder regresar. ¿De qué estás hablando? ¿Regresar a dónde? No respondió. El tren se puso en movimiento y creo iba hacia la dirección opuesta a la que veníamos. El interminable desfile de trenes había desviado mi sentido de orientación. Rodó durante unos minutos y luego comenzó a disminuir su velocidad. Su mirada vacía crecía a medida que nos acercábamos a la parada. Por primera vez tuve la sensación de que en realidad me estaba mirando en lugar de solo mirar en dirección a donde me encontraba. Quédate quieta, guarda silencio y no llame su atención. El tren se detuvo, las puertas se abrieron y ellos comenzaron a subir. No sé qué es lo que noté primero: la ropa mojada, sus largos brazos con manos que casi rozaban el suelo, los ojos negro azabache y los rostros angulosos, o el tono gris azulado de su piel. Mis ojos captaron todos esos estímulos, pero por un largo segundo mi cerebro se negó a procesarlo. Y cuando finalmente lo hice, apenas pude contener el grito que mi garganta intentaba soltar. Pensé que mi corazón iba a explotar, que yo iba a explotar. Todo en mí tambaleaba y palpitaba. Me mareé, vomité con la boca cerrada y con mucho esfuerzo me obligué a tragar el vómito. Mi instinto me gritaba: «Quédate quieto, guarda silencio y no llame su atención». Ese día fue borroso. Viajamos en el vagón del metro de un extremo al otro sin expresión durante horas o tal vez días. Parecía mucho más larga que la línea que conocía.
la línea en la que seguía al extraño por muchos días. Las criaturas horribles que nos rodeaban no nos ponían atención indebida a pesar de destacar ferozmente entre ellos. Pero yo estaba tan petrificado por el miedo que cuando finalmente regresamos a la interminable caverna de trenes, rompí a llorar. Me desplomé en el suelo y sollocé durante mucho tiempo. El extraño me observaba pasivamente y cuando me calmé, le imploré: «Llévame a casa, por favor». No puedo, me dijo. No sé cuál de estos te llevaría de regreso si es que alguno de ellos lo hace. Se puso de pie y caminó hacia la plataforma. Me levanté con cautela y lo seguí. Se dio la vuelta bruscamente. Creo que me ha seguido lo suficiente. La rabia y el pánico que había sentido por él antes se desvaneció en ese instante. ¿Qué?, le grité. Lo agarré por los hombros y con un estallido de fuerza que no sabía qué tenía, lo estrellé contra un costado de un vagón. ¡Hijo de la! ¿Qué demonios me hiciste? Lo golpeé una y otra vez. ¡Llévame de regreso! Él se mantuvo pasivo y pronto la llamarada de ira en mí se apagó dejándome vacío. «Por favor», rogué, «por favor llévame a casa». Así no es como funciona, dijo. Si permanecemos juntos, es más probable que nos noten. Sigue tu propio camino, sé sutil y pensarán que eres uno de ellos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? Me dio una mirada casi triste. Lo tuve que hacer. Tú también te quedarás atascado a veces. Quitó mis manos de sus hombros y se giró para alejarse. Caí de rodillas viendo cómo se iba. Permanecí sobre las frías baldosas durante mucho tiempo. Lloré hasta que no hubo más lágrimas en mí y me quedé dormida. Cuando desperté, el tren subterráneo en el que había llegado llevaba a muchas más de esas criaturas gris azulado a donde quiera que esas abominaciones fueran. No podía soportar volver allí. Traté de encontrar el camino de regreso a donde había comenzado, de encontrar el metro que reconocía, pero ni siquiera estaba segura hacia qué dirección debía ir. Caminé durante 1 hora y luego otra. Finalmente, encontré uno que parecía similar, o estaba lo suficientemente desesperada como para imaginar que así era. Cuando me acerqué, la puerta se abrió y tomé asiento. Se puso en marcha y a pesar de haber sido agnóstica toda la vida, recé con todo mi corazón. El tren disminuyó la velocidad hasta detenerse. Las puertas se abrieron y por un segundo pensé que estaba a salvo. Gente, seres humanos, me convertiría en la mujer más devota del mundo. Pero después noté sus ojos. Específicamente el tercer gran ojo en el centro de sus frentes. Blasfemé, pero agradecí pensando que la presencia de estos era más llevadera. Después noté que el tercer ojo parpadeaba independientemente a los otros dos, y cuando uno de ellos sonrió y habló con otra persona, vi que sus dientes estaban afilados, deformes y de color amarillo verdoso debido a la suciedad. Fue nauseabundo. Pero si tenía cuidado y me hacía selectivamente ciega, podía fingir por un momento que estaba en casa. Pero de pronto, uno de ellos entró con un sándwich en la mano y sobresaltadamente me di cuenta que tenía mucha hambre. No había comido ni bebido en días. Pensé en buscar algo para comer o beber en la siguiente terminal, pero no sé por qué me quedé en el vagón, como si fuera importante viajar hasta el final de la línea, y cuando llegué allí, apenas podía obligarme a bajar. Nunca vi al extraño salir del subterráneo y de hecho nunca lo vi comer ni beber. Pero mi estómago no aceptaría un no por respuesta. Me armé de valor, traté de mantener mi expresión neutral y salí a la estación. Luego me confundí. Estaba buscando escaleras mecánicas, pero todo lo que vi fueron agujeros en el suelo, las paredes y el techo. Era como si estuviera dentro de una colmena. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Meterme en uno? No tenía sentido para mí, hasta que alguien atravesó uno desde algún lugar hacia esta estación. Salió de un agujero en el suelo y este se cerró cerca de mí. Me notó por un segundo, o al menos eso pensé cuando lo vi fruncir el ceño. Pero aparentemente lo que les impedía reconocerme como una extraña aún me mantenía a salvo. La única manera de salir de ahí era levitando y desafortunadamente no pude hacerlo. Volví al túnel, estaba enojada, perdida, con mucha hambre y había sido abandonada con mucho miedo. Si esto no era peor que el infierno, era al menos 2 veces más estúpido y 3 veces más absurdo. No estaba en el mejor cuadro mental, lo que siento que justifica mi error.
Me estrellé con alguien, una mujer. Simplemente caí al suelo y sin pensar reaccioné como cualquier neoyorquina. Dios mío, fíjate por dónde caminas. Me di cuenta de mi error incluso antes de que ella lo hiciera. Su mirada expresó curiosidad y confusión y cuando realmente me observó, sus ojos emitían horror. Flotó rápidamente y dejó escapar un grito. A unos metros del túnel vi cabezas de 3 ojos volteando hacia nosotras. Pensé en esos dientes afilados y asquerosos y sin más me eché a correr. El metro no estaba allí, pero había un camino angosto a lo largo del túnel, supongo para los que reparan los autos o las vías. Iba a toda velocidad hasta que cada respiro comenzó a sentirse como una puñalada. Dejé de jadear y miré hacia atrás. Era una curva larga que me impedía ver la luz, y aunque nadie parecía seguirme, regresar no era una opción. Seguí adelante en la oscuridad durante mucho tiempo. Finalmente llegué a una abertura en la pared y me detuve allí para descansar. El hambre, la desesperación y la aterrorizadora carrera me habían dejado absolutamente agotada. Podría haber llorado, siendo lo único que era capaz de hacer últimamente, pero no tenía la fuerza. Me senté contra la pared con las piernas extendidas y me imaginé golpeando al maldito extraño con un martillo. Una rata se movía cerca en la oscuridad. Golpeé el suelo varias veces para ahuyentarla, pero paré. Rabia o cualquier otra enfermedad sería una bendición comparado con los interminables viajes entre mundos extraños en el subterráneo. Perdida, destituida y sola. Se acercó sigilosamente otra vez. No la ahuyenté ni siquiera después de presionarse contra mi pierna. No me importaba. No hasta que pasó un tren y sus luces iluminaron la alcantarilla en la que estaba y pude ver claramente lo que pensé que era una rata. Era más bien una abominación. Mitad roedor, mitad araña. Cuando la cosa horrible que acariciaba mi pierna gritó, me hizo estallar desde el suelo y la pateé contra la pared opuesta. Su espalda hizo un crujido repugnante y la vi estremecerse antes de que pasara el último auto y regresara a la oscuridad. Y ahí en la oscuridad, un pensamiento terrible vino a mí. Me pregunté si sería comestible. Me atraganté con solo imaginarlo, pero tenía hambre y no había garantía de que pudiera encontrar comida en este lugar o en algún otro. La araña rata era mi única opción. Aguanté lo más que pude, pero al final la supervivencia venció mis remilgos. Tenía un encendedor, pero nada con que hacer una fogata. Saqué carne de su cadáver y la cociné un poco, sosteniéndola sobre la llama. Pero esto no ayudó. Nada podría haberlo hecho. Su carne era más asquerosa que cualquier cosa que puedas imaginar. Así de desesperada he estado por comida y he tenido que hacer muchas cosas bastante cuestionables, pero nada tan malo como la araña rata. En retrospectiva, fue entonces cuando me convertí en una extraña. Lo que había percibido en los extraños como calma realmente era entumecimiento. Para el momento en que regresé al túnel, ya era tan inexpresiva y vacía como el que me había traído hasta aquí. Lo que no había sido lo peor vino después, la primera vez que me atoré. El extraño lo había mencionado, pero debido al estado en que me encontraba, no lo había pensado. Una noche, al final de la línea, me pidieron dejar el vagón. Este mundo era uno de los más cercanos a lo normal. La gente era casi humana. Eran anaranjados, claro, y estaban jorobados, pero fuera de eso, eran prácticamente normales. Digo, a comparación de la gente en el último mundo, que tenía un sobrepeso espantoso. Hermafroditas de 6 pechos y sin narices. Los anaranjados me parecían bastante hermosos. El conductor estaba hablando con otra persona, pero entendí lo que decía a pesar de no hablar mi idioma. Cuando me puse de pie, supe por qué no podía mantenerme erguido. Vi mi reflejo en la ventana y estaba encorvado hacia atrás y era anaranjado. En ese momento entendí lo que estar atascado significaba. No podía salir de este mundo y había adoptado la apariencia de ellos. Lo que me hubiese servido si tuviese el deseo de salir de la estación. Es posible, pero requiere mucho cuidado y es bastante abrumador. Algunos mundos parecen repugnantes cuando los comparo con el mío. Las diferencias son tan grandes que enferma tan solo pensarlo. De todos modos, dejé ese tren porque estaba claro que no regresaría al eje central. Pronto descubrí que lo que me había dejado pasar por desapercibido ya no estaba funcionando. Y por un momento consideré quedarme, pero este lugar no era mi hogar y nunca podría hacerlo. Incluso si se vieran como yo, seguramente su cultura era diferente. Una vez estuve en un mundo donde las personas se parecían a mí. Bueno, en realidad parecían noruegos.
pero eso era más que suficiente y aprendí por las malas que el gesto que para mí significa hola, significaba algo gravemente insultante para ellos. Lo suficientemente insultante como para que me hayan golpeado hasta casi perecer mientras la multitud miraba con aprobación. Incluso si el lugar tenía una cultura que podía fingir, no deseaba quedarme. Solo quería una de dos cosas: encontrar el camino a casa o encontrar al extraño que me había puesto en este camino y golpearlo. Pero no podía hacer nada más que seguir adelante y no estaba segura de si podía hacer lo mismo que el extraño me hizo a mí. Después de unos meses, uno de ellos me notó y comenzó a seguirme durante semanas. Con mucho cuidado hice que pareciera que no lo había visto, al igual que el extraño, pero estaba dividida entre el deseo de advertirle que se alejara y el deseo de llevarlo al final de la línea. La última noche me siguió hasta el final de esta, tal como yo lo había hecho alguna vez. Sin embargo, no había logrado reunir el coraje para sentarse justo frente a mí, y tan pronto como el metro se detuvo en la terminal, se fue corriendo. Esperé con la esperanza de que el conductor no me viera y pudiera continuar, pero fue en vano. Dejé el vagón y el metro se fue sin mí. Maldije por dentro mientras doblaba la esquina hacia la taquilla. El joven que me había estado siguiendo me atacó. Tenía un cuchillo curvo y me tomó por sorpresa, pero como he estado viajando por muchos mundos hostiles durante varios años, mis reflejos son agudos y logré arrebatarle el cuchillo. No sé cómo llegué a su cuello. No creo haber querido quitarle la vida. No me había sentido tan enojada en mucho tiempo. El joven se desangró y huí de la escena de crimen. Al día siguiente regresé para tomar el primer metro de la mañana, y esa noche, cuando lo tomé hasta el final de la línea, volví a ser invisible para el conductor. Resulta que para llegar al eje central y mantenerte invisible ante los guardias, debes quitarles la vida o traerlos contigo. Volví a ser invisible, pero también anaranjada y encorvada. Me quedé así hasta la próxima vez que me atasqué. La próxima vez que le quité la vida a alguien fue mucho más rápido. No esperé a que me siguiera. Una vez que me reconoció como extraña, la reconocí como mi siguiente víctima y tomé mi decisión. No traería a nadie más aquí, lo que me hace pensar en el extraño que me introdujo. Me pregunto cómo lucía originalmente y si sabía que podría haberme quitado la vida en vez de traerme. También me pregunté sobre los otros que vi en casa y en los pocos a los que me he encontrado estando aquí. ¿Les quitan la vida o se los llevan? Y cuando eligen, ¿lo consideran misericordia? No me atrevo a hablar con ellos para preguntarles. De cualquier manera, estamos condenados y los condenados deben sufrir en soledad. Le he quitado la vida a 15 de ellos y aunque odio hacerlo, me hice experta. Tomé la decisión de comenzar a escribir el mismo mensaje miles de veces. Lleno mi mochila de papeles que dicen lo mismo y las llevo a cada subterráneo que puedo. Las arrojo a rieles de acero, dejo en paredes y suelo. Mi mensaje es una petición, solo que encuentres a mi madre y le digas que la amo y que estoy tratando de volver a casa. Este mensaje puede darle algo de esperanza o un poco de paz. Me pienso como Odiseo, perdida a la deriva, buscando regresar a costas familiares. Pero no estoy perdida en el mar. Estoy perdida en túneles interminables, en un laberinto. La diferencia es importante porque los laberintos están diseñados, construidos por alguien o algo, y esa entidad debe rendir cuentas por lo que ha hecho. Las extrañas reglas de este lugar me han convertido en un monstruo. Si algún día puedo, derribaré este infierno y destruiré a quienes lo construyeron. Te aconsejo ser muy cauteloso en lugares públicos. Mantén tu distancia de hombres y mujeres silenciosos e inexpresivos. Te pueden quitar la vida o algo peor. Si los ves, corre lejos y corre rápido, pero aún más importante, no tomes el metro hasta el final de la línea.